Muy bien, entonces vamos a continuar pues con la programación de las clases. No se olviden que ya empezamos la octava semana, bueno, la clase de la octava semana porque estamos ya en la séptima, estamos, en otras palabras, estamos en la mitad del curso, ¿no? Mira cómo el tiempo ha pasado tan rápido. Entonces el día de hoy vamos a revisar uno de los capítulos, les voy a sincero, uno de mis predilectos, que es en la parte de cardiología, ¿no? La utilidad que tienen las imágenes en cardiología. Como ustedes saben, pues en las patologías, las tres patologías que más causan muerte, ¿no? Dentro de este capítulo es, ¿no?, la enfermedad coronaria aguda, ¿no? Igualmente la disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar, que lo vamos a ver en lo que es patología de grandes vasos, ¿no? No se olviden que este capítulo está conformado por dos clases, ¿no? Corazón y grandes vasos, tanto la anatomía como patología, y todo lo que es cardiovascular, ¿no? Todo lo que es arteria, venas, y vamos a ir también a hacer un paso de la radiología intervencionista. No se olviden, ¿se acuerdan que les mencioné en la primera clase que la radiología intervencionista no solamente es útil para el diagnóstico, sino también para el tratamiento? Por eso no se olviden que dentro de esta especialidad de lo que es la radiología, también hacemos nosotros procedimientos terapéuticos, no se olviden. Eso lo vamos a ver pues en su debido tiempo. Entonces vamos a empezar primero con la anatomía del corazón y los grandes vasos. Entonces, de las técnicas de imagen más importante para la valoración del sistema cardiovascular, no se olviden, esto sí ya está dado por las evidencias de las publicaciones, revisan revistas especializadas de cardiología. Es en primer lugar pues la ecografía, también conocida como el ultrasonido, pero vamos a denominarlo ahora, ¿no? Ahora sí vamos a volver a repasar nuevamente la ecografía, algo así como cuando revisamos tejidos blandos, lo denominamos la ecocardiografía, ¿no? Ya en varias oportunidades les he mencionado que esta técnica, pues, de primer orden, muy disponible, ¿no? Barata también en términos, comparando con las otras técnicas, la tomografía o las técnicas de medicina nuclear, muy ampliamente me da también información funcional, no solamente información estructural, sino también información funcional, como vamos a ver en el desarrollo pues, de la exposición. Y la otra técnica, o técnicas que son fabulosas, que no solamente ya me dan una información funcional, sino también ya metabólica, vienen a ser las técnicas de medicina nuclear, ¿no? Tanto, por un lado, conocido como el MPI, Myocardium Perfusion Imaging, ¿no? La imagen de perfusión miocárdica. Les he puesto de inicio no estaban las últimas imágenes en estas diapositivas, sino que lo he incluido por su trascendencia de estas técnicas. Y también la PET, ¿no? La PET, también conocida ahora como PET-CT, porque no hay una técnica ya exclusivamente, equipo, mejor dicho, exclusivamente como PET, sino ya contamos la técnica ahora de la PET-CT, y también contamos ahora, esas dos técnicas yo lo tengo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es la PET-CT y también la SPECT-CT, ¿no? De vez en cuando hacemos algunos procedimientos también dentro de lo que es la cardiología, ¿no? Un campo que también me he especializado. Y las otras dos técnicas que sí, bien es cierto, son útiles, vamos a ver, pues, sobre todo para grandes vasos, ¿no? Como es la tomografía computada, por ejemplo, si quieren ustedes valorar una disección aórtica, patología, por ejemplo, una estenosis de la arteria, de alguna de las arterias coronarias, de la derecha a la izquierda, igualmente para ver embolismo pulmonar, como ya les dije, que también es una de las causas, de las entidades que causan más muerte a nivel mundial. Y la resonancia magnética me valora muy bien el mediastino, pero está un poco restringido sobre todo a patología pediátrica. No se olviden,
en múltiples oportunidades les he manifestado que la resonancia magnética se fundamenta pues, en otros en fundamentos físicos que no tienen nada que ver con la radiación, por eso que es ideal para valorar pacientes pediátricos, ¿no? Igualmente también si pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Porque no se olviden, en el caso, por ejemplo, para valorar patología no solamente cardíaca, sino también vascular, se recomienda, pues, en estos casos, practicarles una resonancia magnética. Miren qué importante eso también, ¿no? Pero, en conclusión de las técnicas de imagen para evaluar el sistema cardiovascular, no se olviden, pues, la ecocardiografía en este caso, en este capítulo lo vamos a llamar ecocardiografía, y las técnicas de medicina nuclear, por un lado, el famoso MPI, ustedes cuando ya se dediquen más adelante ya lean un poco más, lo van a conocer ustedes si es que leen algunos artículos en inglés, el famoso MPI, ¿no? El miocardio perfusion imaging, ¿no? El estudio de imagen de perfusión miocárdica, que un poco me van a entender cuando les explique pues, en las últimas diapositivas. Pero siempre en nuestro algoritmo diagnóstico, porque no se olviden que ustedes se van a plantear, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, tienen toda la sintomatología, la disnea, ¿no? Ya inclusive a pequeños esfuerzos, ¿no? Me indica ya como uno de los signos, sobre todo síntomas, porque eso lo manifiesta el paciente, más importante de esta patología, ¿no? Y obvio que ustedes miran, pero doctor, ¿por qué no empiezo con una ecografía? Obvio que la ecografía me va a aportar mucho mayor información, por ejemplo, el caso de la fracción de eyección, ¿no? En la motilidad regional, ¿no? Segmentaria, si nosotros no nos olviden que el corazón lo vamos a dividir en 18 segmentos, no nos olviden que el corazón tiene su cara anterior, su cara inferior, su cara lateral, su cara septal, y cada uno de ellos pues tiene 3 segmentos, ¿no? Y también igual pues la cara, el segmento apical. Entonces, antes de pasar a practicarle una ecografía, que si bien es cierto me va a dar mayor información, ¿no? Inclusive antes que hacerle un estudio de perfusión miocárdica, salvo que tenga indicaciones ya, o se le ha hecho una estratificación de riesgo, porque no olviden que primero que tenemos que hacer una estratificación de riesgo del paciente, por eso que estas técnicas de la ecografía y la perfusión miocárdica también me ayudan a estratificar el riesgo de los pacientes. Entonces, siempre vamos a ser muy útil, como ya les dije, cuando hicimos la evaluación sistemática, ¿se acuerdan? Del sistema respiratorio, ¿no? De una radiografía, ¿no? Siempre en la radiografía me va a permitir solamente valorar los contornos, ¿no? Y de las dos incidencias, las más importantes, ¿no? Van a ser, pues, como siempre les he dicho, la posterior y la lateral izquierda. Siempre el antero posterior, hay siempre alumnos que me preguntan, ya les he dicho que es básicamente para valorar pacientes que están en estado crítico, ¿no? Que no van a colocar en la posición de bipedestación, ¿no? O, por ejemplo, lo que está de moda, ¿no? En el caso de los pacientes que ingresan por la UCI, ¿no? Entonces, la postura anterior sigue siendo, pues, la proyección, ¿no? Ideal para abordar, en este caso, también igualmente el corazón, no solamente los pulmones, como hemos visto, sino también el corazón. Y la otra proyección que es útil es la lateral izquierda. Pues, no se olviden que el corazón está en el lado izquierdo, salvo que tenga una destrocardia, que también hemos visto, ¿no? Que es ya que no es tan frecuente. Entonces, si es que está en el lado derecho, pues obvio que la vamos a practicar una lateral derecha, siempre con esa atingencia, esa salvedad de decirles, obvio, ¿por qué la lateral izquierda? Obvio, porque generalmente el corazón está en el lado izquierdo. Entonces, lo que básicamente vamos a poder nosotros valorar son los contornos, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Los contornos tanto del lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que siempre vamos a tener a la vista, ¿no? Cuando uno valora, como hemos visto, nos hemos familiarizado, por ejemplo, mi grupo muy bien, los chicos, realmente para mí es muy grato,
¿no? Ya saben identificar perfectamente los estudios, ¿no? Describirlo como debe ser, ¿no? Como les hago también igual los especialistas, yo también soy profesor de recentado médico. Entonces lo primero que vamos a ver, como ya les dije, son los contornos, ¿no? El primer contorno, por ejemplo, como ustedes ven, el número 1 va a ser, pues, si vamos viendo siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces miren el borde derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces lo primero, ¿no? Corresponde pues, al tronco brachiocefálico. ¿Se acuerdan un poco de anatomía? ¿No? Tronco brachiocefálico, lo vamos a ver que en la tomografía, pues, ya me va a dar mejores detalles, ¿no? El tronco brachiocefálico. Pero en la radiografía simple, como ya les he manifestado, solamente es una proyección bidimensional, solamente me va a dar 2 dimensiones, no me valora lo que es la profundidad, lo que sí me permite la tomografía, ¿no? Luego vemos la vena cava superior, ¿no? Miren, siempre su borde, ¿no? Todos tienen pues un aspecto de fino, ¿no? Radiopaco, inclusive ya les he dicho, me hace el contraste, miren cómo hace el contraste, por ejemplo, en este del lado izquierdo, un poco que haga las líneas punteadas, un poco que no me permiten ver, delimitarlo bien, ¿no? Por ejemplo, acá es el callado de la aorta, otro de los, en el caso del lado izquierdo. Y este punto es clave, ¿no? Que lo vamos a ver en ciertas patologías, sobre, por ejemplo, en caso de alteración ¿no? de la aurícula derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces este se le conoce como el famoso punto D, ¿no? Que viene a ser pues la unión de la vena cava superior y de la aurícula derecha. Miren la aurícula, en esta proyección lo que básicamente valoramos es, normalmente en esa proyección posterior, es la aurícula derecha, porque el ventrículo derecho se supone más atrás, cosa que no vamos a poder valorarlo en esta proyección. Y el 5 viene a ser pues, el borde de la vena cava inferior. ¿Se acuerdan ustedes, no? Les mencioné una vez las estructuras que nosotros valorábamos en la base, ¿no? Uno era el hemidiafragma derecho, y se acuerda pues esta muesquita que se visualiza pues radiopaca, que corresponde a la vena cava inferior, también conocida como el famoso seno cardiofrénico derecho. En este caso sería el seno cardiofrénico izquierdo, y se acuerdan ustedes también acá el ángulo costodiafragmático pues, derecho, e igualmente el ángulo costodiafragmático izquierdo. Entonces, eso básicamente nosotros lo que vamos a poder visualizar, ¿no? En el contorno con ustedes del borde derecho, ¿no? Entonces, a diferencia ya del lado izquierdo, ¿no? Miren, en el lado izquierdo, lo que nosotros básicamente valoramos, como ya les dije, los famosos 3 conos, ¿no? Los famosos 3 conos. Primer cono, el cono aórtico, como ven ustedes, ¿no? Miren ahí, ¿no? Primer cono aórtico, un poco que también viene ahí. Luego viene la aorta descendente, ¿no? Miren ahí también, muy finita. Y el segundo cono, que corresponde, pues, al cono de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que en el lado izquierdo y en el lado derecho, básicamente, pues, lo que visualizamos son las arterias pulmonares, ¿no? Cuando ustedes vean que el hilio, tanto derecho como el hilio izquierdo, lo ven aumentado en su diámetro, podemos sospechar que hay indirectamente que hay una hipertensión pulmonar. Y el tercer cono viene a ser pues, el de la aurícula izquierda, como ustedes saben, viene a ser la aurícula izquierda. Y el que tiene mayor pues, dimensión, mayor longitud, viene a ser pues, el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren con la punta. Y también, como ya le vimos, el seno cardiofrénico, ¿no? En este caso sería el seno cardiofrénico izquierdo, ¿no? Entonces, el, el, algunos autores también, ¿no? Lo describen, el cono de la pulmonar más la aurícula izquierda, lo consideran por el arco medio izquierdo, ¿no? Porque el primer arco sería todo esto, del cono de la aorta, el otro sería pues, el arco medio, que es la arteria pulmonar con la aurícula izquierda, y el otro pues el arco sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso van a ver ustedes algunos signos, se describe que el arco medio izquierdo pues está aumentado en longitud. Entonces miren que no es complicado, entonces en conclusión solamente valoramos los contornos, ¿no? En esta evaluación, si quieren ustedes un poco ordenada, ¿no?
de la utilidad que tiene la radiografía simple, no se olviden la radiografía simple de tórax en esta proyección posterior-anterior. A diferencia, si nosotros le hacemos al paciente, le practicamos por una incidencia lateral izquierda, con ustedes, izquierda tiene que ser, ¿no? Miren acá, por ejemplo, vamos a ver esta banda, ¿no?, vascular, pero miren cómo se ve bien bonita acá la tráquea. Miren la tráquea, ¿no? Inclusive se ven los bronquios, ¿no? El bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Miren la tráquea se ve bien, bien definida, ¿no? Bien radiolúcida. Entonces esta banda que ustedes ven completamente fue la radio opaca, ¿no? Viene a ser una banda conocida como también la banda vascular pretraqueal, donde vimos que estaba el tronco brachocefálico. ¿Qué más? Las arterias subclavias y también la carótida izquierda. Es bien difícil puede diferenciar una de otra, ¿no? Por la radiografía simple no vamos a ver, lo que vamos a ver solamente es la banda, esta banda radiopaca. Luego tenemos la aorta descendente, miren como la aorta descendente, disculpen, la ascendente está por acá. Miren la aorta ascendente, miren la convencidad de la aorta, la aorta ascendente. Luego viene, miren, ya puedo ver yo en la lateral izquierda, puedo ver ya el infundíbulo del ventrículo derecho, lo que en la posterior no me permitía. También igual, miren. Y obvio, ya visualizo el ventrículo. Una cosa es el infundíbulo, si te recuerdan, y otra cosa es el ventrículo derecho, ¿no? Como inclusive hace como una signo de la silueta, ¿no? En este caso es el esternón, el borde del esternón. Y se acuerdan que les mencioné también en una oportunidad, este triángulo se le conoce como el espacio retrocardíaco. Cuando que vimos, ¿se acuerdan? En la semana pasada, en la clase del enfisema pulmonar, como el diámetro antero-posterior, ¿se acuerdan? Estaba aumentado en su diámetro, y el espacio retrocardíaco, obvio, se visualizaba más radiolúcido, ¿no? Y también fue más empleado en su longitud. Entonces, en una incidencia lateral, pues, izquierda. No es difícil, lo que básicamente vamos a abordar en el mediastino medio. No se olviden que esto todo corresponde al mediastino anterior, y el mediastino anterior normalmente se debe ver libre de radiolúcido, como ustedes. El mediastino medio, una radiografía, vamos a ver una radiopacidad, donde van a ver ustedes también los vasos, e igualmente la tráquea. Y el espacio retrocardíaco que corresponde, pues, parte también inclusive de la columna al mediastino posterior. Mire, continuamos, ¿no?, en esta proyección útil, ¿no?, del mediastino del borde posterior, ahora ya no anterior, sino ya posterior, y lo que les comentaba, miren el 1, la tráquea, completamente radiolúcido, miren como un tubito ahí, ¿no? El callado de la aorta, que ven ustedes acá, porque no se olviden, miren acá qué bonito se ve si ustedes tienen, poco a poco van viendo un poquito va a ser más grande para que puedan verlo, miren cómo se ve el callado de la aorta, miren qué bonito de acá, ¿no? Miren, lo voy a señalar ahí, miren. El callado como una del bastón, por eso se llama callado, el bastón, ¿no?, los abuelitos, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? Ahí está, bien, qué bonito de ahí el callado del aorta. Y 3, esta ventana, pues en la ventana aórtica, cuando vamos a ver, pues, en los cortes en tomografía, ¿no? Igual la arteria pulmonar, observen, miren, casi tiene el mismo diámetro, por haber dicho que este nivel de la ventana aortopulmonar, también conocida, ¿no?, tienen casi el mismo diámetro, aproximadamente entre 2.8 o 3 centímetros de diámetro. Luego tienen ustedes el famoso disco de la arteria pulmonar derecha, ¿no se acuerdan?, ¿no? El bronquio no es el bronquio porque hemos dicho que tiene casi el mismo diámetro, pero son bronquios intermedios, ¿no? Luego miren la aurícula izquierda, ¿no? Igual con ustedes el arquito, no está con el cono de la pulmonar por acá, ¿se acuerdan?, ¿no? La cono pulmonar, que corresponde, ya le dije, al famoso, ¿no?, arco medio, ¿no? El ventrículo izquierdo, ¿no?, la convencidad también igual, y la muesquita que ustedes están viendo acá, pues, de la vena cava. Miren, esta imagen lateral está muy, muy, muy didáctica, inclusive se puede visualizar muy bien, sin ningún problema. Entonces, en la vascularización pulmonar, ya hemos dicho también en varias oportunidades, ¿no?, con el sistema respiratorio, básicamente lo que vamos a ver son las arterias, ¿no? Entonces, desde el ilio van
como ya vimos, el hillo es una opacidad muy irregular, en el que básicamente pues están las arterias pulmonares, y de ahí se van ramificando, como la rama de un árbol, ¿no? De mayor calibre a menor calibre. Entonces van, como ustedes, casi vertical, disminuyendo de diámetro a medida que se van alejando del hillo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Miren la arteria pulmonar y la arteria lobar, por ejemplo, inferior. Y miren los diámetros, ¿no? Como hemos visto en los famosos patrones vasculares, ¿de acuerdo? ¿No? En las bases tienen mayor diámetro. A diferencia, pues, con ustedes en las regiones subclaviculares, ¿no? Se ve, pues, muy tenuemente, ¿no? Igual, como esto también lo hemos visto, no es una cosa nueva, también son casi una misma repetición, por eso vamos a ver lo mismo, ¿no? Miren la arteria pulmonar superior, los famosos discos, ¿no? Que siempre van a ir juntitos, ¿no? Tanto el bronquio como la arteria, ¿no? Los famosos discos, famoso imagen de cañón y escopeta, también conocido. Y las venas pulmonares, pues, ¿no? Las venas pulmonares, ¿no? Que se ven también, como hemos visto, bandas opacas, irregulares, también revisamos, ¿no? O sea, básicamente debajo de los cilios, ¿no? Tienen un trayecto casi horizontal. Por ejemplo, cruzan el trayecto de la arteria interurbar inferior. Esto pues, también se requiere un poco bastante experiencia para ver la vena, ¿no? Entonces, miren ahí, por ejemplo, la confluencia de la vena pulmonar. Esta región gorda que ven ustedes, la aurícula. Este es el ventrículo izquierdo, es la aurícula, pero si ustedes recuerdan, ¿no? La confluencia de las venas que las pulmonares, no se olviden, llegan a la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares. Y mencionar, como ya también les dije, ¿no? Los famosos mediastinos, ¿no? El mediastino anterior, que ven ustedes el número 1, entonces el esternón, toda esta claridad o hipertransparencia, se puede decir, ¿no? Una radiolucidez de esta zona, ¿no? Que corresponde por el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Todo esto que ven ustedes después también considerado el famoso espacio, como ven ustedes, retrocardíaco. Por eso que ven ustedes este triángulo, también es radio transparente o radio lúcido, entre el corazón, que básicamente lo va a estar conformado por el ventrículo izquierdo y la columna vertebral, ¿no? Ahí tienen, son los cuerpos vertebrales, miren, ¿no? Son los cuerpos vertebrales dorsales y el espacio intervertebral, ¿no? Y acá también tienen ustedes el diafragma derecho, que le corresponde la base. Y antes, cuando no se contaba con la ecocardiografía, le estoy hablando pues porque la eco se introduce también a finales de la década del 70, ya en el 80 ya es más disponible en los hospitales. Uno calculaba pues el famoso índice cardiotorácico, ¿no? Que no era básicamente pues medir, ¿no? El diámetro, como ustedes, transverso del corazón, ¿no? Y el diámetro transverso del emitora, como ustedes, ¿no? 1, 2. Y el 3, pues la línea media vertebral, ¿no? Que también ya lo hemos mencionado para el tema de, ¿se acuerdan la simetría que teníamos con los aspectos técnicos para una buena adquisición de una imagen de una radiografía de tórax? Entonces, este diámetro, pues ustedes pueden, básicamente, debería ser como ustedes A o menor que 2. Como ustedes, el 2 tiene mayor diámetro. Entonces, si este diámetro era mayor, se invertía, definitivamente tendría que, obvio, que ser una proyección posterior anterior, porque la proyección anterior, van a ver ustedes que el mediastino, el corazón se ensancha, parece que fuese una cardiomegalia y no es una cardiomegalia. Indirectamente, con esta inversión, como ya les vuelvo a repetir, de este índice, podemos sospechar que el paciente tiene una cardiomegalia. Pero ahora ya definitivamente la eco nos da esta información con mayor precisión, no se olviden, ¿no? Entonces, la otra técnica fabulosa, ya les mencioné, es la ecocardiografía.
Entonces, como ven ustedes, ya no solamente me da información anatómica, sino también funcional. Pero no independientemente de las cavidades cardíacas, ¿no? Sino también miren las válvulas, otro parámetro que la ecocardiografía me puede evaluar, ¿no? Porque vamos a ver en cardiología, en la parte de corazón, patologías valvulares, ¿no? Ya sea de la válvula mitral, tricuspide, aórtica, la pulmonar, pero también me da información, ya les dije, pues, de funcional del corazón, me calcula la fracción de eyección, los volúmenes, me mejora la contractibilidad global segmentaria del corazón, el engrosamiento cardíaco, o sea, miren cómo me da varios parámetros. Y la ecocardiografía también ya puedo hacer cortes, ¿no? Los cortes, ¿no? Cortes longitudinales, también conocido como el eje largo, el eje corto. Y acá introduzco otra técnica. Dentro de la técnica, disculpen, de la ecocardiografía, la modalidad del Doppler, ¿no? El Doppler a color, que ya me visualiza, pues, flujo sanguíneo. Por eso que me da una información funcional, me dice flujo, me dice dirección. Excelente para ver chance, excelente para ver estenosis, para ver trombosis. Realmente el ecodoppler ahora es una técnica de primer orden, como ya les mencioné. Entonces, para poder valorar a un paciente, tengo que utilizar unas determinadas ventanas, ¿no? Como hemos visto la ventana, ¿no? Ventana ósea, en tomografía, ventana mediastinal. Acá la ventana, vamos a hablar de 4 tipos de ventanas las que más se utilizan. ¿Con qué finalidad? Porque por esa ventana van a ingresar los ecos, ¿no? Como por ejemplo, ecocardiografía. ¿Se acuerdan de los fundamentos físicos de la ecografía? ¿No? E ingresan los ecos porque si fue el hueso, ya les he dicho, o el aire, pues no es ideal para ver con ecografía. Entonces las 4 ventanas que uno utiliza por donde el transductor va a emitir el eco es la supraesternal como el mismo nombre, la paraesternal izquierda, la apical izquierda y por último la subcostal. Vamos a ver qué ventana es útil para evaluar los diferentes, ¿no?, cavidades del corazón, ¿no? Por ejemplo, la ventana, como ven ustedes ahí, supraesternal, está la parte superior. Por ejemplo, ahí tienen ustedes alguna de las iniciales porque está supra, ¿no? Miren la aurícula izquierda, ¿no? Miren la arteria pulmonar, la aorta, miren perfectamente, ¿no? Siempre van juntitas la aorta con la arteria pulmonar, la arteria innominada o brachiocefálica, no sé, el tronco brachiocefálico, recuerdan que acabamos de verlo, por lo menos radiopaco, y la carótida izquierda, ¿no? Miren, ahí está la carótida perfectamente, que sale justamente, miren de dónde sale, del callado de la aorta, porque miren, acá está todo lo que es el callado de la aorta, ahí ustedes repasan un poco, vuelven a repasar su anatomía, pues, imágenes también hacen un recordar de anatomía. Y por último, pues ya lo mencioné, la arteria pulmonar, que se repite, ¿no?, dentro de la misma leyenda. Este es un esquemita, no se olviden, obvio, los vasos por ecografía, ya les he dicho, se van a visualizar, pues, anecoicos, ¿no? Anecoicos, nunca se olviden. Entonces, en un esquemita, ¿no? En un esquemita, pues, con la ventana suprasternal, miren, este es el hermoso transductor. El TS vamos a llamar el transductor, que poco a poco ustedes lo van a ir conociendo, ¿no? Y como ustedes ya les dije, del callado de la aorta, que también lo vimos hace ratito en la radiografía simple, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, la A evidencia de la aorta ascendente, con ustedes el CA es el callado de la aorta y la DA sería la aorta descendente, ¿no? Y de ahí, como ya vieron, la carótida primitiva izquierda, ¿no? La arteria subclavia, ¿se acuerdan ustedes? Y también de la misma forma, pues el tronco con ustedes, ¿no? Braquio con ustedes. Entonces ahí me permite, pues, ¿no?, con este esquema, ver con esta ventana, ¿no?, valorar estas estructuras. Por lo que también hay la famosa ventana aórtica. Luego tenemos el famoso corte, no, como que me adelantó, no sé por qué, la famosa ventana o corte también paraesternal izquierdo, también conocido para los cardiólogos, porque van a ustedes, para los radiólogos, dice corte eje longitudinal paraesternal izquierdo, largo en este caso. Entonces miren cómo visualizamos acá ya las cavidades, ¿no? Miren el septum
interventricular, que lo visualizamos pues hiperecoico. Y las cavidades, ya les dije, lo vamos a visualizar anecoicos, como el caso del ventrículo derecho, miren, el ventrículo izquierdo, la aorta, miren qué bonito que estén sus válvulas, acá también se ven las válvulas, no que tiene 3 válvulas, la válvula de la aorta, ahí también. Este sería el izquierdo, o sea, la válvula mitral, ¿no? La aurícula izquierda, dan cuenta, miren, esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo, PW, posterior, wall está en inglés, ¿no? Y como ven ustedes también el CS, el seno coronario, ¿no? Y este es para los radiólogos, ¿no? Miren dónde se coloca el transductor, ¿no? Esta es la pared torácica, miren el transductor, ¿no? Y ahí valoramos pues la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, ¿no? El septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la aorta, la válvula de la aorta, ¿no? Porque básicamente lo que vemos es cavidades y las paredes, o como ven ustedes también el músculo papilar, por ejemplo, ¿no? Los músculos papilares, o por ejemplo la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la válvula mitral anterior, porque no se olviden que la válvula mitral tiene eso, por eso mitra, como una mitra, como la mitra de los papas, ¿no? Y ahí viene justamente el término, ¿no? Miren ahí la válvula mitral anterior y la válvula mitral posterior. Entonces, la ecografía, como ven ustedes, me da muy buenos parámetros. Luego tenemos la ventana apical, ¿no? Como se acuerdan, dije el segmento apical, ¿no? Donde ya el transductor, hasta el transductor, miren, se coloca en la punta cardíaca. Entonces, esta imagen también se le llama, ¿no? De las 4 cámaras, porque ahí lo veo perfectamente, miren el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, con su septum interventricular, igualmente el septum, ¿no? Auriculoventricular, ¿no? Entonces ahí también tienen ustedes, miren la aorta descendente. Un ratito, chicos, siempre me olvido para marcar mi asistencia. Denme un minuto, no me demoro más. Está un poco lento, vamos a esperar que se cargue, no sé qué pasó. Bueno, entonces continuamos. Entonces el traductor se lo coloca con ustedes en la punta. No se olviden que vuelvo a repetir, el traductor me emite los ecos. Entonces en el esquemita, miren ahí para que vean el traductor, este es el traductor sectorial, la punta cardíaca, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, miren el septum interventricular, la válvula mitral, la aurícula izquierda, ¿no? El septum interauricular, ¿no? De la aurícula derecha, aurícula izquierda. Y las venas pulmonares pues que llegan a la aurícula izquierda. Y por último, la ventana subcostal. La ventana subcostal básicamente es para valorar, ¿no? Las cavidades derechas. Por un lado, como ven ustedes, la aurícula derecha acá, el RA en inglés. Igualmente, arriba, obvio, la aurícula izquierda, ¿no? Y observan el famoso tracto del ventrículo. Rebot significa tracto output, ¿no? Tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? El rebot, ¿no? O también puede ser del rebota ahí, y también la válvula pues de la arteria pulmonar. Entonces igual miren el rebot, ¿no? La aurícula derecha, la aurícula y justamente la válvula de la arteria pulmonar. En el esquemita, ¿no? ¿no? Ahí tienen el esquemita, miren, ¿no? Transductor, subcostal, o sea, debajo de la región costal, ¿no? Acá tienen ustedes el hígado, ¿no? Todo lo que vamos a ver el ventrículo, porque subcostal pues derecho, obvio, ¿no? Ahí, ventrículo derecho, las paredes posteriores, ahí, miren, igual el
la aurícula derecha, ¿no? La arteria pulmonar, ahí también la arteria pulmonar, ahí tienen ustedes también igualmente el septum interauricular, porque está la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y la válvula que ven ustedes aórtica, ¿no? Las tres válvulas. Entonces no es complicado. Luego de la ecografía, continuamos con la tomografía computada, ¿no? La tomografía computada, como ya les dije también, es una técnica, sobre todo para corazón, ¿no? Es ideal para valorar las calcificaciones, por un lado, ¿no? Las calcificaciones, y también por la parte angiográfica, ¿no? Excelente, ya les dije que la tomografía es ideal para ver los grandes vasos, pero en corazón, porque no se olviden que la clase es corazón y grandes vasos, pero en corazón básicamente me permite para ver, ¿no? Las calcificaciones y la parte de la geográfica de las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda. Entonces básicamente vamos a ver tres niveles de corte, ¿no? Por ejemplo, miren el callado aórtico, la ventana aórtica, que recuerdan que lo vimos hace ratito, y de las cuatro cavidades cardíacas, ¿no? También hay un corte, porque se considera a nivel de los grandes vasos, ¿no? De tronco brachioencefálico, de la arteria primitiva, ¿no? ¿De acuerdo? La carótida y también la subclavia. Y también se considera las cavidades cardíacas superior, a nivel superior e inferior. Pero, por ejemplo, miren, tiene que ser obvio con contraste, no se olviden. Y ahí sí cambiamos la famosa ventana, ¿no? En ventana mediastinal. ¿Se dan cuenta? Porque quiero ver el mediastino. Por ejemplo, es a nivel de T4, por decirlo, ¿no? Un poquito más abajo estaría la carina. Miren acá, por ejemplo, la tráquea, acá está el esófago, y acá puedo ver la vena cava superior, miren la vena ácigos, y igualmente miren la pomita, por eso que es el callado aórtico, ahí está el callado aórtico, no corresponde pues a la aorta, ¿no? Miren, ahí el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Este es a nivel de la ventana aórtico, ya, pero es aortopulmonar. Miren qué bonito se ven las pulmonares, ¿no? El 7 es la arteria pulmonar principal, la arteria pulmonar derecha y la izquierda, ¿no? Entonces justamente está a nivel de C5, la famosa carina, ¿no? Está la 10 es la carina. La carina es la bifurcación del bronquio izquierdo y el bronquio derecho, ¿no? Miren la aorta ascendente, la aorta descendente, igualmente la vena cava superior y a lo que les mencioné también fue lo que corresponde a las arterias pulmonares. Y del corte con ustedes axial de las cuatro cámaras, miren ahí el septum interventricular, o el tabique también se conoce, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, miren la pared posterior, en este caso del ventrículo izquierdo, ¿no? Los músculos, acá se ven los músculos papilares, ¿no? El 5 sería la posterior. Igualmente la válvula mitral, ahí el número 6, la aurícula izquierda, y las venas, en este caso, por una vena pulmonar derecha, donde ven que llegan las válvulas, las venas pulmonares, ¿no? Y acá tienen ustedes también, esta es la aorta, por ejemplo, acá tampoco se ve que nos visualiza el esófago. También lo puedo ver desde un corte, como se le conoce, el famoso eje largo. Este es el eje largo horizontal. Siempre, miren, si ustedes se dan cuenta, contiene sustancia de contraste endovenoso, ¿no? Ventrículo derecho, el septum interventricular, la aurícula derecha, igualmente la aurícula izquierda, ¿no? Miren el septum, observen la densidad, ¿no? Y la pared, ¿no? Miren como los ven que siempre el ventrículo izquierdo, su pared es de mayor grosor que el ventrículo derecho. Y se oyó laguna a nivel de la aurícula izquierda, como ustedes están viendo, pues, miren ahí, a nivel de la aurícula izquierda, lo que vamos a ver básicamente, pues, son las venas con ustedes pulmonares, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá, por ejemplo, las flechas negritas vienen a ser la válvula sigmoidea de la aorta. Por eso ven ahí de la aurícula que ven ustedes ahí, del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho que ustedes están viendo ahí, ¿no? Igual la aurícula derecha. En este corte sagital, no olviden que los cortes sagitales, ¿no? Van de derecha a izquierda,
¿no? Ahí solamente puedo ver 3 cámaras, ¿no? El ventrículo derecho, lo que no veo es la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. ¿No? Miren, ustedes están viendo la raíz aórtica, con sus válvulas ahí, y observen el septum interventricular, y miren ahí están los músculos papilares. Y en un parasagital izquierdo, o sea, ¿cómo puedo yo representar diferentes cortes con la tomografía? Lo que me puede hacer lo que se conoce una reconstrucción, ¿no? Los cortes. Entonces ahí tienen ustedes el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Miren qué bonito. Este también se le llama el eje corto, ¿no? En resonancia, en los estudios de perfusión miocárdica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí tienen ustedes el ventrículo derecho, igualmente el ventrículo izquierdo. Puedo hacer igualmente, ya les dije, las famosas reconstrucciones tomográficas, ¿no? Por tomografía computada, miren, que ahora pues está excelente. De repente al final cometo de lo que es la impresión 3D, que está de moda. RESNA, por ejemplo, que es la Sociedad Americana de Radiología, que siempre es en noviembre, en honor a Röntgen, el que descubre el 6 de noviembre de 1895, está premiando, concurso, más que premio, disculpe, es un concurso, ¿no? De impresión con 3D, con tomografía y con resonancia, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, yo puedo imprimir un corazón. Ahora, una cosa, pues, las válvulas, ¿no? Las prótesis valvulares se imprimen ahora y realmente está causando bastante impacto. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, con su rama, no se olviden, la descendente anterior, la circunfleja, la arteria para no se olviden que irriga la parte posterior también del ventrículo derecho, básicamente la arteria coronaria izquierda, pues con tanto su rama, la circunfleja y la descendente anterior, todo lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, este es una reconstrucción tridimensional, miren, tridimensional. Inclusive tengo ahora lo que se conoce la endoscopía arterial, ¿no? Puedo ver los senos de la valsalva, ¿no? Igualmente, internamente la válvula, miren, una de las válvulas está completamente rota, ¿no? Y el paciente, pues obvio que va a tener. Entonces, esto lo puedo hacer una reconstrucción con 3D. Y lo que les manifestaba, una de las grandes utilidades que tiene hoy por hoy, ¿no? La tomografía computada es para diagnóstico de trombosis coronaria. No se olviden que los trombos generalmente es por calcio, por depósitos de calcio. Hemos dicho que el calcio lo valoramos muy bien con la tomografía computada, como en este caso. Y puedo ver, miren, la arteria coronaria derecha, por ejemplo, ¿no? Y el famoso trombo. Entonces el calcio, la arteria pulmonar, ¿se acuerdan de la derecha posterior, ¿no? Que es una rama. Entonces, con el angio, que ya les dije, puedo perfectamente sus dos grandes aportes. El angio, ¿no? Porque acá hay un defecto de llenado, porque esto debe verse hiperdenso completamente, pero miren, acá se ve ya hipodenso. Entonces no se olviden la angiografía y la valoración de los scores de calcio, ¿no? Coronario, obvio. Igualmente con la resonancia. Miren la diferencia de la tomografía y de la resonancia magnética. Hay mucha diferencia. También utilizo sustancia de contraste. En este caso no utilizo yodo, que ya les dije que es un poco nefrotóxico, ¿no? Porque también se elimina por vía renal, pero observen con la secuencia T1, con sustancia de contraste, ¿no? Miren la grasa, eso se ve hiperintensa, la grasa, porque también el corazón tiene grasa, pero está con sustancia de contraste, lo mismo. Miren acá cómo están las arterias pulmonares, qué bonitos ven acá las arterias pulmonares, ¿no? Igual puedo hacer también el corte con dos cámaras, como ya vimos, ¿no? La aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y acá tienen ustedes la válvula, y miren acá qué bonito se ve la vena cava inferior, que es la rama de las venas suprahepáticas, ¿no? Acá también la vena cava superior y vena cava inferior y las venas suprahepáticas. Igualmente para ver el tracto de salida, recuerdan el tracto de salida, ¿no? En este caso de la arteria aorta. Entonces ahí tienen ustedes la arteria pulmonar, miren la vena cava superior, la aurícula derecha. Este es también un corte, o sea, miren cómo con los diferentes cortes, este es un corte sagital paralateral izquierda, ¿no? Miren acá está el callado de la aorta, el tronco de la pulmonar,
¿no? Ventrículo izquierdo, miren su válvula de la pulmonar, que viene a ser ahí, la válvula, ventrículo, disculpen, la aurícula, ¿no? No, este es de la aorta, ¿no? Su válvula aórtica, disculpen, y este es la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, puedo yo, con los diferentes cortes, como ven ustedes, puedo identificar muy bien las estructuras. Entonces, seguimos con la resonancia magnética, y este también es una secuencia T1, pero ya sin contraste, ¿no? Como también puedo yo identificar todas las estructuras, ¿no? De este caso, pues, el corazón. Entonces, la resonancia es excelente, como ven ustedes, para discriminar, pues, muy bien los tejidos, como ven ustedes, blandos, como ven ustedes, se ve perfectamente ahí, ¿no? El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, disculpen, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, ¿no? Igualmente, miren, el septum, la aurícula izquierda, ¿no? El anillo auricular, el ventrículo posterior. Puedo ver estos parámetros con un poco más detalle, igualmente miren la aorta descendente. También en un corte, pues, en un eje corto, ¿no? Sagital oblicuo, ¿no? Ustedes ahí un poco ya. Entonces, en conclusión de estas técnicas, tanto la tomografía como la resonancia, me permite, pues, valorar más la parte estructural. Con la gran ventaja que ya les dije de la tomografía, todos parámetros, ¿no? Para ver angio y los scores. A diferencia de la resonancia magnética, sigue hoy por hoy el gol estándar para ver necrosis subendocárdica. Pregunta de examen de resultado, ¿no? En la resonancia en patología coronaria, para ver necrosis, o sea, infarto ya, pero subendocárdico. Y por último, lo que les manifesté, la técnica de perfusión miocárdica, ¿no? Esta técnica ya utiliza, como ustedes, radiotrazadores, campo de lo que es la cardiología nuclear. Entonces, estos radiofármacos, el que más se utiliza es el Cestamib, ¿no? Marcado con el tecnesio 99. Elige las técnicas de medicina nuclear, utilizan, pues, radiotrazadores, ¿no? Y por otro lado también el tecnesio, en este caso es el radionúcleo. Entonces igual me da, miren, los diferentes ejes. Y tengo que ser, ¿no? Tanto en estrés como en reposo. Por ejemplo, en este caso, debería verse, ¿no? Completamente, como ven ustedes así. No todo homogéneo, pero miren, ustedes se dan cuenta como acá la cara anterior, esta es la cara anterior, la cara apical, la cara inferior. Cara anterior, inferior, lateral, septal. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente está haciendo una isquemia, porque el estrés, lo induzco al estrés con el ejercicio, o también con pruebas farmacológicas como la adenosina, el dipirimadol, y como después, miren, hay una reperfusión completa de la cara anterior, ¿no? Entonces, los diferentes ejes, eje corto, eje longitudinal vertical y el eje horizontal, el eje longitudinal horizontal, ¿no? Largo, mejor dicho, disculpen. Y también me da parámetros, pues, de la función. Entonces, por ejemplo, me da motilidad de todas las, como les dije, las caras, anterior, lateral, septal, y el ápice y el inferior. Entonces, esto se ve, pues, en movimiento. Me da también parámetros de la curva de volumen. Miren, ya me da parámetros funcionales, cuantitativos. Ya me puede cuantificar, lo que no me va a permitir hacer cuantificar por la tomografía, la resonancia. Y también me da parámetros, como ven ustedes, del engrosamiento del ventrículo, en este caso el ventrículo derecho, que no se olviden que es el que se encarga, pues, de funcionar como una bomba. Y también otro parámetro que me da, pues, la cuantificación, como ven ustedes, de lo que se conoce como el mapa polar, ¿no? Miren cómo realmente, pues, las técnicas de, en este caso de cardiología, me permite, ¿no? Valorar no solamente parámetros de perfusión, sino también de función ventricular. Y si hacemos la PET, me valora ya, pues, en lo que se conoce como el metabolismo. Entonces también puedo cuantificar con este mapa polar. ¿Se acuerdan que les dije 17 segmentos? También pueden ser 20, pero lo que más se utiliza son 17 segmentos, ¿no? Entonces yo puedo valorar cada segmento. Por ejemplo, en esta zona, la que ustedes están viendo completamente negra, se ha producido una necrosis. Debería verse todo esto así, ¿no? Y que lo que irriga cada cara, ¿no? La cara anterior, la cara inferior, la cara lateral y la cara septal. Muy bien, preguntas. Me he tenido bastante porque es uno de mis
acá falta tiempo, no ven que son 2 clases. Vamos a ver un poco lo que son las patologías. Si no, ya dejamos unas preguntas para posteriormente la clase. Entonces, cuando yo valoro, ¿no? Vamos a ver ya el famoso estudio sistemático, como siempre siguiendo la misma secuencia de los demás segmentos que hemos visto. Tengo que en primer lugar valorar cuando utilizo la radiografía simple. La radiografía simple de tórax. Entonces lo primero que veo es el volumen cardíaco global, para ver pues si hay cardiomegalia, lo que más me interesa. El volumen de cada cavidad cardíaca, por eso lo que vamos a ver nosotros básicamente son el aumento de los bordes, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, si es la aurícula derecha, si es así vamos a ver, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Igualmente la morfología, su dimensión de los grandes vasos, en este caso los grandes vasos vamos a hablar pues la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y lo que hemos revisado, el patrón de vascularización pulmonar, ¿no? Los 4 patrones. O sea, dentro de ese patrón, disculpen, del patrón vascular están los subpatrones. ¿Se acuerdan? La plétora, ¿no? La oligoemia, la hipertensión arterial precapilar y igualmente la postcapilar, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no? Valora el volumen cardíaco global, como ya les expliqué, este índice, ¿se acuerdan que empleamos el índice cardiotorácico, ¿no? Que no debe ser pues una inversión, y que valoramos pues cuando hay cardiomegalia si este diámetro de es igual o mayor que el diámetro del emitora, ¿se acuerdan? Este es un poco complicado, ¿no? Valorar si es mínima, moderada o severa. Lo que sí definitivamente la cardiomegalia lo puedo mirar ahora es con las técnicas de la ecocardiografía. Entonces la cardiomegalia severa puede ser de múltiples causas, puede ser una miocardiopatía dilatada, puede ser por una miocardiopatía hipertrófica, puede ser también por problemas de valvulopatías, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, como ya les dije, que también hay cardiomegalia. Entonces es bien amplia los diagnósticos diferenciales. Entonces lo que primero vamos a ver es el aumento del volumen de la aurícula izquierda. Entonces lo que vamos a ver en los signos, mejor dicho, de este aumento del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? Básicamente son estos signos, ¿no? Primero, que el bronquio que ustedes se van, miren, ahí está la tráquea, y el bronquio, miren el bronquio derecho, este es el bronquio, disculpen, el bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo. Miren cómo se ha vuelto horizontal el bronquio izquierdo, ¿no? Lo que es un poquito más inclinado. Claro, no se olviden que el lado derecho pues tiene más inclinación, por eso que los niños cuando se ingieren algún cuerpo extraño, siempre casi la gran mayoría va a ir al pulmón derecho. Por eso que siempre hay que ustedes mirar en un niño con ese antecedente que la mamá se comunica, ¿no? Igualmente, ¿se acuerdan? La prominencia del arco medio izquierdo. ¿Qué lo conformaba? La pulmonar con la aurícula izquierda. Porque ¿quién se incrementa? La aurícula izquierda, obvio, ¿no? La aurícula izquierda. El doble contorno derecho, miren, hay un contorno, el otro contorno, y también aumento de la cardiocapacidad central. Entonces, estos son los signos más frecuentes en el aumento del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? Si es igual, vemos la parte de la vascularidad un poco, mejor dicho, ¿se acuerdan un poco de cuando hemos revisado también patrón vascular? ¿No? Lo mismo, esta es otra imagen, un poco más severo. Miren ahí la prominencia, o sea, en otras palabras, la aurícula izquierda, la horizontalidad del bronquio, que no se ve muy bien, la horizontalidad del bronquio se veía muy bien en la otra imagen, ¿no? Y el doble contorno pues derecho, ¿no? Ahí está, un doble contorno derecho. También ahí miren cómo se visualiza. Y también a nivel de las bases hay un edema venocapilar, ¿recuerdan? Por eso que por aumento obvio de la presión venosa intrapulmonar. ¿Qué nos produce de las enfermedades representativas? No sobre la más importante, es la insuficiencia mitral, o la estenosis mitral, la estenosis e insuficiencia aórtica. Recuerdan que me daba la inversión también
¿no? El signo de la inversión, de la vascularización en isquemia miocárdica y en las miocardiopatías. No olvidarse eso. Luego tenemos los signos del aumento del volumen de la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha lo que vamos a ver básicamente pues, de los signos, sobre todo en pacientes neonatos, ¿no? ¿Se acuerdan? En primer lugar, la elevación del punto D. ¿Se acuerdan? Le dije, no se olviden del punto D, que básicamente era la unión de la vena cava superior y de la aurícula derecha. Miren cómo la aurícula derecha puede aumentar su convexidad. Y obvio, por ende, pues hay una disminución como ven ustedes, de la amplitud del ángulo cardiofrénico. Y se eleva también el diafragma derecho. Este es un paciente, por ejemplo, pediátrico, ¿no? Miren, la aurícula derecha. Y obvio que también hay un aumento, si ustedes se dan cuenta, de la arteria pulmonar. No olviden que siempre la aurícula derecha tiene que ver más bien. Entonces, el famoso punto D, ¿no? La elevación del diafragma por la hepatomegalia, ¿no? El aumento de la convexidad, pues, obvio, de la aurícula derecha. Entonces, ¿cuáles son las causas del volumen? Recuerdan que también lo repasamos, por eso es un volver a repasar, ¿no? Era la estenosis y la insuficiencia tricuspidia. Estamos hablando del lado derecho, la tricúspide, la válvula tricuspidia. También de la válvula pulmonar, porque también está involucrada la arteria pulmonar. Lo vamos a visualizar también en las comunicaciones interauriculares. En la enfermedad de Epstein también. Y también en la trilogía. No la tetralogía, sino la trilogía, donde va a haber comunicación interauricular, no interventricular, sino no se olviden la diferencia de la trilogía con la tetralogía, que en la trilogía es comunicación interventricular, en la trilogía es comunicación interventricular. La estenosis pulmonar, que hemos visto que también hay en la tetralogía, y la hipertrofia ventrículo derecho, ¿no? Y no hay, acá no hay, faltaría el cabalgamiento de la arteria pulmonar sobre el septum, ¿no? Entonces, una de las enfermedades presentativas, no se olviden, es la malformación de Epstein, ¿no? En honor a este médico. Entonces, por un lado, hay un aumento del volumen de la aurícula derecha, ¿no? Toda la aurícula derecha. Miren cómo la válvula tricuspidia ha ido, esta es la aurícula derecha, todo esto que ven ustedes acá, miren, está finita en las paredes y la aurícula como está completamente dilatada, ¿no? ¿No? Hay una implantación baja de la válvula tricuspidia. Y también hay una estenosis tricuspidia, ¿no? Porque este es un corte coronal de una resonancia magnética, ¿no? Miren, ahí la estenosis tricuspidia y cómo ha descendido pues la válvula tricuspidia. Lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. O también lo puedo ver en las comunicaciones, como ya les dije, pues, ¿no? La comunicación en la interauricular, famoso SIA. Ahí tienen, miren, la aurícula derecha completamente dilatada, aumentada como vimos, ¿no? Y miren la comunicación interauricular. Esta técnica es por ya, obvio, no es una radiografía de resonancia, y esta es una ecocardiografía, ¿no? Las cavidades, miren cómo se visualizan, pues, anecogénica. Luego pasamos al signo de aumento del volumen del ventrículo derecho. Ya vimos la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, ahora ventrículo derecho. Entonces ahí vamos a ver, pues, ¿se acuerdan que les dije, ¿no? La prominencia del arco inferior izquierdo, ¿no? Es más ancho y convexo. Se eleva la punta cardíaca, ¿no? Hay aumento también del diámetro transverso, ¿no? En este caso del ventrículo derecho, ¿se acuerdan, no? Ahí la hipertensión arterial intrapulmonar o la famosa plétora. Por eso que hay un aumento de la vascularización en los campos pulmonares, ¿no? Y en la incidencia lateral pues, hay velamiento de la región superior del espacio. O sea, no se preocupen con una imagen, ¿no? Ahí, por ejemplo. En la enfermedad depresiva no olviden, pues, la tetralogía de Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot, ¿no? Ahí está el ventrículo derecho, miren ahí. Ahora sí se vemos un poco el ventrículo derecho, ¿no? Y también, como ven ustedes, pues, ¿no? Lo vemos a ver mucho también en todas estas patologías, ¿no?
Entonces ahí la tetralogía de Fallot ya lo hemos visto, ¿no? La famosa comunicación ya no interauricular como en la trilogía, sino en la tetralogía, el aumento del espesor, ¿no? La hipertrofia ventricular, mejor dicho, derecha, igualmente la raíz aórtica cargando pues sobre el tabique interventricular, y por último la estenosis o también una hiperplasia pues de la arteria pulmonar. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Miren la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? La comunicación interventricular, ¿no? Miren la hipertrofia casi muy similar como la del ventrículo izquierdo. La aorta que está cabalgando, miren acá, sobre el septum, acá se ve perfectamente el septum interventricular, que es una imagen por resonancia con contraste, por eso ya les dije en pacientes pediátricos, excelente la resonancia, porque no hay radiación, como cabalga la aorta. O también, ya en esta imagen de tomografía, ya no es una resonancia, tomografía porque veo muy bien la parte ósea. Miren la hipoplasia de la arteria pulmonar. Miren cómo la arteria pulmonar se ve, pues, su calibre, ¿no? Completamente disminuido su calibre. Y por último, los signos del aumento del volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, en el ventrículo izquierdo ya lo que vamos a visualizar, pues, es, por un lado, primero, la cardiomegalia, muy significativa. ¿Bien? Y como por ejemplo, miren la aorta descendente, ascendente, disculpe, cómo lo podemos visualizar. Acá, si ustedes se dan cuenta, miren la tráquea, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, pero miren cómo se ve acá una convexidad que corresponde pues a la aorta ascendente, que está desviada por la misma aumento del diámetro, ¿no? Por la misma hipertrofia, por la misma cronicidad del paciente que tiene hipertensión. Y también el ventrículo izquierdo, miren cómo está aumentado. La punta del corazón está sumergida hacia abajo. No como en la tetralogía de Fallot, que la punta está más bien dirigida hacia arriba. Acá está al contrario, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, como les dije, otro casito, ¿no? La punta sumergida en el diafragma, aumento de la convexidad, como ven ustedes, y desviación, pues, miren, de la aorta hacia el lado derecho. Obvio que donde lo mejor lo puedo valorar esto es en la tomografía computada. Miren, ¿se acuerdan que siempre les he dicho? Esta es una tomografía también computada en ventana pues mediastinal con sustancia de contraste, obvio la tomografía, que es lo ideal. Y observen el diámetro de la aorta. Siempre les he dicho que tiene el mismo diámetro que la arteria pulmonar principal. Pero acá está pues, o es de mayor diámetro, evidente. Y si ustedes se dan cuenta también, miren, normalmente la aorta ascendente es casi central, este es el esternón. Pero miren cómo usted ha ido desviado, está desviado hacia la derecha, ¿no? Y obvio que también con la misma tomografía, un corte más abajo, ¿se acuerdan que la tomografía puedo ver diferentes niveles? Vimos el nivel, ¿se acuerdan? A nivel de la aorta, del aorto pulmonar, inclusive a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no? Y miren la hipertrofia ventricular. Igual está ¿con qué está? Con sustancia de contraste. ¿Qué me ha ocasionado? Lo más probable es esta estenosis valvular aórtica, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha calcificado. Y esto me está ocasionando esta hipertrofia ventricular izquierda. ¿Te das cuenta? Algunas de las patologías que vamos a visualizar con mayor frecuencia en cardiología, eso nunca se van a olvidar. Una de ellas, pues, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente en una radiografía simple, lo que van ustedes en primer lugar a ver, pues, ¿se acuerdan ustedes, no? La cardiomegalia, sus bordes un poco no tan definidos, la redistribución arterial, ¿se acuerdan? ¿No? Y vamos a ver pues el famoso edema intersticial, ¿no? De la base, seguramente la base, ¿se acuerdan? Los signos de B de Kerley, ¿se acuerdan? ¿No? El A, el B en las bases, esto ya le hemos vuelto, ¿no? Inclusive hay, como ven ustedes, incremento pues, de los hilos, ¿no? Puede haber también derrame pleural, en este caso no vemos, pero no se olviden que siempre, no es que siempre, lo van a ver ustedes que en la insuficiencia cardíaca también hay derrame pleural.
Entonces el edema agudo de pulmón, como ven ustedes, agudo, ¿no? Puede ser no solamente alveolar, sino también puede ser intersticial. O sea, hay un compromiso de ambos patrones que hemos visto, tanto el alveolar como el segundo. Entonces es secundario, como ustedes, al edema pues, por el aumento de la presión venosa intrapulmonar, ¿no? Y lo que hemos visto, pues, generalmente por originado, como vimos, en válvula mitral, ¿no? La válvula aórtica, un infarto extenso también te produce pues, una falla cardíaca, ¿no? Y de lo que hemos visto, pues, las reopacidades micronodulares, ¿se acuerdan? El patrón alveolar, su patrón, ¿no? El generalizado bilateral, ¿no? Famoso ala de mariposa, ¿no? ¿No? O también de ala de Batman, ¿no? O del ángel, también le llaman algunos. Y ahí vamos a ver también los famosos broncogramas aéreos, alveologramas, ¿no? Y si hay predominio del intersticio, ya vimos que podemos visualizar las famosas líneas BD, línea B de Kerley, ¿no? Y otra de lo que siempre ustedes deben tenerlo como un diagnóstico diferencial, que siempre le preguntamos en el examen, es el derrame pericárdico. Entonces, en el derrame pericárdico, como ustedes algunos signos, vamos viendo primero la imagen, ¿no? La clásica imagen, pues, con ustedes, de el famoso botellón, ¿no? Hay cardiomegalia, es cardiomegalia, ¿no? Se dan cuenta que es importante la clínica también. Pero hay un aumento de todas maneras, no sé ustedes, de los bordes, ¿no? Pero es global, como ustedes. Una cosa importante, ¿no? Como hemos visto en las cardomegalias anteriores, acá la diferencia es que los bordes son completamente nítidos, ¿no? Bien definidos. Y si son nítidos, lo más probable es que tenga agua, ¿no? Bien nítidos, miren, todo es completamente, no se ve como hemos visto de las 4 cavidades, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Del aumento de la cavidad del aurícula izquierda, de la derecha, ¿no? No, acá es como ustedes global. Y otra cosa importante, ¿no? La vascularización, este es uno de los signos claves. La vascularización está normal. Normal. Y si está normal, hemos visto que siempre va a haber dentro del patrón vascular la oligoemia, la hipertensión. O sea, ¿por qué es la causa de esto? Más profundo la clínica, y si lo complementamos con de la tomografía, como en este caso, definitivamente pues, es un derrame pericárdico, pues me está produciendo pues, un taponamiento cardíaco, pues, indirectamente, ¿no? Miren cómo está comprimiendo el ventrículo derecho, que ya les he dicho que no se visualiza. Pero lo que más llamativo, como ustedes, pues, no solamente el control, ¿no? De salida, sino también, porque miren cómo se ha acumulado acá el contraste, porque está con sustancia de contraste, pero si ustedes se dan cuenta, miren, bien homogéneo, hemos visto que en tomografía, esto es también igualmente en ventana mediastinal, ¿no? Lo vamos a ver de esta densidad, y como una franja, ¿no? Lo complementamos con la técnica que está más disponible con la ecocardiografía, igual de, ¿no? Como también hay colapso diastólico del ventrículo derecho. Tremendo, mira. Porque el DP que usted es el derrame pleural. El líquido, no se olviden que lo visualizamos anecoico, ¿no? Completamente anecoico. El ventrículo derecho, la aurícula derecha. Y todo lo que está alrededor es líquido. ¿Por qué? Por el derrame pleural. A repasar eso porque lo más probable es que no venga en el examen. Y si yo comparo, por ejemplo, miren un derrame pericárdico con una insuficiencia cardíaca congestiva, porque esta es una buena definición, una buena comparación, disculpen. Miren, el corazón está aumentado de tamaño, pero yo les dije sus bordes bien nítidos. A diferencia, miren, en la insuficiencia cardíaca congestiva los bordes se acuerdan un poco difuminados. En ambos se ve el corazón aumentado de tamaño. Pero miren una cosa importante, que en el derrame pericárdico la vascularización es normal. Siempre miren de vasos del hilio, ¿no? Calibre mayor a menor. Miren los vasos. Pero miren en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay un incremento, ven ustedes, ¿no? La vascularización. Inclusive hemos visto que la base puede haber también derrame. Miren cómo los ángulos están completamente obturados, ¿no? Producto por el derrame pleural. No olviden que en la insuficiencia cardíaca congestiva
El derrame pleural generalmente es bilateral, ¿no? Bilateral. Igualmente las famosas líneas de Kerley, ¿no? En la base, ¿no? Muy bien. Preguntas. Nos quedan algunos minutos. Entonces, básicamente lo que hemos visto fue la utilidad que tiene, por un lado, la radiografía simple, muy dirigido más a la radiografía. No les he puesto casos de cardiología nuclear, tomografía. Bueno, en las clases también le he dicho que son de autoría del doctor Martínez, para ser un poco homogéneo y seguir la misma con otro grupo. Y algo de insuficiencia cardíaca congestiva y también de el derrame pericárdico, que es bastante frecuente, ¿no? En el Perú la causa más frecuente de derrame pericárdico, no se olviden, es la tuberculosis pulmonar y las neoplasias, ¿no? Porque también las neoplasias me dan derrame pericárdico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, doctor, una consulta. Sí, Ángela, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes, doctor. Sí, en cuanto al taponamiento cardíaco, doctor, solamente se va a evidenciar la hipertrofia del músculo, porque hay una imagen que es hiperdensa. No. En el taponamiento cardíaco no se ve una imagen. Lo que van ustedes, ¿por qué se llama taponamiento? Porque el derrame pleural, que es muy significativo, me está aplastando el ventrículo, en este caso el ventrículo derecho. Entonces, pero no solamente me comprime, sino también, este es el lado derecho, este ventrículo derecho, mira acá. Este es su pared del ventrículo derecho. Y esta que son las paredes del ventrículo izquierdo. Y toda esta banda, miren acá, lo separo bien bonito acá. Toda esta banda que ven ustedes completamente hipodensa corresponde al derrame pericárdico, que es líquido, agua. Y eso me comprime, por eso que el paciente puede fallecer por un taponamiento cardíaco, porque ya el corazón no permite pues, el bombeo normal, ¿no? La salida, como ustedes, del tracto del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso me puede, a la larga, o si sigue aumentando, por eso nosotros tenemos que sacar ese líquido, ¿no? Punzarlo para poder extraerlo y el paciente pueda mejorar, no hay otra forma, ¿no? A eso se llama taponamiento cardíaco, ¿no? Que tiene, si no al paciente no se le hace su debido tratamiento de manera oportuna, el paciente puede fallecer por un paro cardíaco. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Y la imagen hiperdensa y la imagen blanca que se ve ahí no tiene relevancia, doctor, ¿no? No, lo que pasa, como le dije, un poco el contraste, por lo que no, ¿qué te digo? No hay un adecuado bombeo, se concentra, ¿no? Indirectamente es un signo, ¿no? Hay concentración, entonces por eso que no se ve como ven ustedes en el lado derecho, ¿no? Más denso que en el lado izquierdo, ¿no? Porque no se olviden que al final lo que llega es al lado, ¿no? La sangre pues, por el ventrículo, primero en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero siempre tienen que ser, no se olviden, cuando hagan ustedes una tomografía, una resonancia magnética, idealmente tiene que ser con contraste. En la tomografía, contraste iodado, y en la resonancia con gadolino, se llama gadolino la sustancia de contraste. Muy bien, chicos, pues si no tienen preguntas, nos vemos la próxima semana. No se olviden que ya a partir de la próxima semana empezamos ya las prácticas también de cardiovascular. Muy bien, entonces nos vemos pues chicos hasta la siguiente semana, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Buenas tardes.